¿Alguna vez te has sentido súper abrumada por tus pensamientos y emociones? ¿Te gustaría una manera efectiva de organizar tus ideas y emociones? En este video te quiero enseñar a hacer journaling dentro de Notion. Cuando hacemos journaling es como si escribiéramos en un diario personal y encontráramos la mejor manera de escribir nuestros pensamientos, emociones, experiencias y reflexión. Este se puede hacer de diferentes maneras. Comúnmente las personas lo hacen a través de un cuaderno escrito, pero yo la verdad siempre he tenido mucha resistencia a escribir. Entonces, desde que me pasé a Notion, me di cuenta que lo estoy haciendo regularmente y hay personas que incluso guardan sus pensamientos en un archivo de audio. El journaling trae una serie de beneficios. Por lo menos a mí me genera muchísima claridad mental y me permite ser una observadora de mis pensamientos, porque seguramente les pasa que muchas veces nos metemos en una red de pensamientos que no necesariamente son tan positivos para nosotros y prácticamente nos encapsulamos en los mismos. Entonces, a través del journaling yo he podido gestionar mucho mejor mis emociones, entender por qué pienso lo que pienso, cuáles son los patrones de pensamiento que tengo y así también empezar a modificar mucho esas creencias limitantes que muchas veces no me permiten llegar a mi máximo potencial. Existen diferentes técnicas de journaling. Puedes hacer un journaling más reflexivo, como cómo me fue el día de hoy, o cerrando la noche, cuáles son mis emociones a lo largo del día, o un journaling con diferentes preguntas y un poco más dirigido. Entonces yo te quiero enseñar a hacer estas dos maneras en Notion, porque por un lado vamos a tener una especie de escaneo diario y nocturno, y por otra parte quiero que tú tengas algunas preguntas que te van a servir muchísimo para cuando tienes que tomar decisiones difíciles, cuando sientes que no sabes cómo tramitar una emoción. Entonces para eso nos va a servir muchísimo estas diferentes plantillas que te voy a poner el día de hoy. Por acá tenemos el Notion en el que yo les enseño diferentes cuestiones. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo encabezado que se puede llamar Journaling Diario y vamos a crear una nueva página porque quiero que esto se despliegue en una página completamente nueva. Diario de pensamientos. Y me parece súper importante que en esta parte creemos entonces una base de datos. Vamos a crearla integrada. Como les había comentado, hay maneras de hacerlo integrada o completa. Yo la quiero hacer integrada porque a mí me interesa que en esta página del diario de pensamientos pongamos diferentes bases de datos. No únicamente esta vista, sino otras vistas. Aquí vamos a tener el tema del journal o el diario y le voy a cambiar esto por entradas. En esta parte podemos editar la propiedad y queremos que la propiedad sea de selección porque yo quiero que lo guardemos por emociones. Entonces vamos a tener diferentes emociones, por ejemplo, alegría, ansiedad. Y las emociones, como ustedes esto lo pueden ir creando también a medida que vayan haciendo las nuevas entradas del journal. Pero básicamente tenemos emociones como alegría, ansiedad, rabia, miedo, tristeza. Entonces ya de acuerdo pues como con las emociones que ustedes vayan teniendo, la idea es que yo después pueda ver nuestra base de datos filtrada por emociones. Así me gusta a mí tratarlo porque también es importante que en algunos momentos revisemos nuestro journal, no que sea algo que simplemente escribamos y lo dejemos ahí en la nada, sino que yo también lo hago de manera digital para que podamos tener un registro y podamos también entender cómo nos estábamos sintiendo en esos momentos de nuestras vidas, qué herramientas teníamos para esos momentos y ya después mirando hacia atrás tengamos una perspectiva mucho más clara de las cosas, porque muchas veces lo que ahora parece horrible, lo peor que nos puede haber pasado en la vida, después se vuelve el mayor aprendizaje que tengamos. De hecho, siempre es así, o por lo menos a mí me ha pasado que lo que yo antes consideraba como un dolor muy grande o una frustración enorme, ahora es a lo que yo más le agradezco porque finalmente me trajo a donde estoy el día de hoy, y de esa incomodidad es que uno finalmente se mueve de lugar, termina relaciones, cierra ciclos laborales y eso después lo lleva a uno y lo catapulta a uno a un lugar mucho mejor que no hubiera sido posible sin esas dificultades. Por eso es que yo pongo las cosas por el tema de emoción. Otra cosa súper importante, el tema de fecha, que la fecha de hecho la podemos poner acá. También es bueno que tengamos el tema de energía. ¿Por qué? Porque es importante que aquí pongamos cuando la batería está baja, cuando la energía está media y alta, para que también empecemos a entender, digamos que en esos días donde tenemos la energía muy alta,
si nuestra emoción predominante es la felicidad o la ansiedad, porque eso puede pasar muchísimo. O en los días en los que tenemos la batería súper bajita, posiblemente tengamos más tristeza en nuestro corazón. Entonces es importante que vayamos midiendo esos niveles de energía, cómo nos estamos sintiendo. Y lo más poderoso de esto no es simplemente dejarlo así, como, bueno, ya, aquí fueron las entradas y eso, no. Para mí lo más poderoso de este journal son todas las plantillas que le podemos poner. ¿Por qué plantillas? Porque el journal debe ser intencionado. No es como los diarios cuando uno era chiquito, pero la idea es que vayamos un poco más profundo, porque no es solo como estar contándole a alguien simplemente lo que pasó, sino cuál fue nuestra emoción con respecto a lo que pasó y dirigir ciertas plantillas que nos lleven a ciertas preguntas. Entonces yo voy a empezar creando una plantilla. Igual ustedes saben que esta plantilla completa del journal se las voy a dejar por acá, pero entonces vamos a crear una plantilla muy básica para la mañana y para la noche. Aquí, para poner una nueva plantilla, simplemente le damos nueva y le voy a poner empezando mi mañana. ¿Cuáles son algunas preguntas que nos podemos hacer empezando la mañana? Vamos a poner algunas preguntas que yo ya tenía previamente. Aquí están, y la idea es esa, que ustedes, estas preguntas les van a servir demasiado. Entonces ustedes se levantan y lo primero que hacen es, ¿por qué estoy agradecido? Porque el tema de la gratitud es muy importante, es muy muy importante para que tengamos un buen día. O sea, cuando nosotros nos sentimos agradecidos, así empecemos un día no tan chévere, no sé, me levanté y yo, por ejemplo, esta mañana me levanté súper cansada, o sea, otro nivel de cansancio. Y yo decía, Dios mío santísimo, ¿cómo voy a grabar estos videos? Entonces me senté y antes de grabar dije, me voy a tomar 5 minutos y voy a meditar, y fue una meditación de agradecimiento. Entonces literalmente yo medité y yo dije, me siento completamente agradecida porque el día de hoy me levanté en mi hogar y pude escuchar a los pajaritos. Y eso realmente cambia un poco la manera en la que nosotros vemos las cosas, cambia la perspectiva de nuestro día, porque siempre van a haber cosas que nos van a hacer sentir mal, pero también siempre vamos a tener razones por las cuales agradecer. Y no es como, no, voy a agradecer porque es que me gané el premio, no, o sea, pues estoy agradecida porque hoy me levanté y tenía al lado a mi mamá, pues cosas de ese tipo que a veces damos por sentado, pero son demasiado valiosas y muchas personas no las tienen. Que me entusiasma de mi día, así sea, me entusiasma mucho dormir en la noche, eso te puede entusiasmar de tu día. ¿Cuál es la virtud que quiero exhibir? Es importante en este tema de cuál es la virtud que quiero exhibir, que nos pongamos una virtud puntual. Por ejemplo, quiero ser una persona generosa o quiero ser una persona paciente, compasiva. Y muchas veces la virtud que queremos exhibir es de lo que más nos cuesta. O sea, yo el día de hoy, la virtud que quiero exhibir es, quiero ser una persona paciente. ¿Por qué? Porque obviamente en los días en los que me levanto como bajita de energía, las cosas me cuestan más. Entonces, si hoy quiero ser una persona paciente, cada vez que me enfrente a una situación en la que yo no me esté sintiendo tan bien, o yo diga, ay, ya esta persona se está tomando demasiado, me quiero ir de acá, me quiero ir, me voy a acordar de esa virtud que quiero exhibir y voy a tomar acción para poder exhibir esa virtud. Entonces, por eso esa pregunta me parece tan valiosa. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué estaba evitando? Grabar. Literal, dije todas las excusas. Yo dije, ay no, grabo la próxima semana. No, es que estoy muy cansada. ¿Qué estoy evitando? Pero ¿qué es lo primero que debo hacer? Grabar. Entonces, antes del desayuno, antes de todo, voy a grabar. Lo que uno más debe hacer, que en el momento instantáneo parece tan maluco, después es lo que más tranquilidad te va a dar, porque yo estoy segura que cuando termine esta sesión de grabación me voy a sentar y voy a decir, ya, o sea, ya hice lo que tenía que hacer, lo que estaba en mi lista, ya está todo bien, y eso me va a dar mucha tranquilidad y paz mental, a que si me quedo en la cama todo el día diciendo, ay sí, ahorita en la tarde, ay después, y el después es que me sale un plan, me sale un inconveniente mejor y voy a hacer el inconveniente en el inconveniente, o sea, una salida. En esa salida me voy a sentir mal, o voy a llegar a la casa en la noche y voy a decir, la única cosa que tenía que hacer no la hice. Me parece también importante una segunda plantilla, y es la segunda plantilla que es más en la noche. Obviamente el journal no es para que todo el día escriban y sea lo único que hagan, no, yo realmente hago una entrada al día. Vamos a poner a esta plantilla terminando mi noche. Estas son las preguntas que me voy a poner en las noches. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron mis mayores logros del día? Me di cuenta de algo importante y quedé en la agenda para mañana. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en el día a día hacemos todo de manera tan automática que literal se nos olvida que logramos cerrar un cliente,
que logramos hacer una venta importante, o que incluso si es un domingo logré pasar tiempo con mi familia. Entonces son cosas que también es una manera de agradecer, pero como a la inversa, porque ya sucedió, entonces ya agradecí por lo que sucedió, y ese sentimiento, como les digo, trae muchísima abundancia. Me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que cuando me rodeé de ciertas personas hoy me sentía un poco incómoda. Entonces como que todas esas cositas nos hacen reflexionar y no vivir tan en automático. Y el que hay en la agenda para mañana es súper chévere porque ustedes inician el día siguiente con algo claro, con una prioridad establecida. Pero si ustedes desde la noche anterior se toman ese espacio pequeñito para reflexionar y decir qué es lo importante, o sea, qué es lo realmente importante que me va a llevar al siguiente nivel, entonces lo escriben y ya al día siguiente se levantan mucho más energizados y dicen como que bueno, esto es para hacer en la agenda. La tercera plantilla, que es creo que de mis favoritas porque me ha sacado de momentos muy difíciles, es para enfrentar situaciones complicadas. Entonces le podemos llamar situaciones difíciles. Como les venía comentando, esta plantilla me ha ayudado muchísimo para enfrentarme a situaciones complicadas porque siempre van a suceder, siempre van a venir, pero también todo es un tema de cuál es tu respuesta ante esta situación, cómo la enfrentas. Entonces, la primera pregunta es ¿qué pasó objetivamente? Porque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, un cliente encontró un mejor proveedor y tomó la decisión de no volver a hacer una compra a mí. Esa es la parte objetiva, o sea, eso pasó de manera objetiva, es el hecho, de ahí no hay emociones, no es que el cliente me hizo mucho daño, porque esto, porque lo otro. Uno empieza con una cuestión objetiva, con un hecho, y a ese hecho le saca todas las aristas posibles, se mete en un trululú así mental que uno dice como wow, o sea, ¿en qué momento llegué a este punto? La segunda es ¿qué significó para mí? Ahí sí puedes regarte, literal, porque también es la idea de soltar. Ahí sí, no, significó mucho dolor porque levantó mi herida del rechazo, porque, no sé, mi herida del abandono, lo que sea, pues yo siempre hablo de las heridas, pero bueno, ustedes lo pueden ver de la manera que quieran, no tienen que hacerlo pues puntualmente como yo, pero a mí me funciona mucho ser bastante introspectiva, indagar dentro, entender de dónde parte esto, cómo consolaría a un amigo que amo si esto le sucediera. A veces somos tan duros con nosotros mismos y se nos olvida que nosotros podemos ser o nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Entonces yo empecé pues como a darme palabras de aliento, porque bueno, esto lo usé recientemente y yo empecé a darme demasiadas palabras de aliento y tratarme con demasiada bondad. Todas estas cuestiones me ayudaron a darme un abrazo y hacer las paces con las cosas que no podía cambiar, porque muchas veces se nos queda todo aquí en la garganta y no entendemos nada, no entendemos por qué no tenemos apetito, por qué tenemos demasiado apetito, por qué no podemos dormir, porque solo queremos dormir, pero cuando realmente lo soltamos y lo liberamos a través de las lágrimas, a través de la escritura, es súper poderoso. La última, que es mi favorita, porque esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Esa pregunta, para todo, aplíquenla para todo. Cuando les termine el novio, o cuando ustedes le terminen al novio, ¿por qué esto es lo mejor que me puede haber pasado? Porque siempre, siempre, todo lo que sucede y todo lo que pasa, y es la creencia detrás de Pronoia, mi marca de accesorios, es que el universo conspira siempre a tu favor. Así nos estén pasando cosas que uno diga, ¿por qué a mí? Es que nunca es un por qué a mí, es por qué esto me pasó a mí, en el buen sentido, o sea, no verlo como, ay no, ¿qué es esto? Sino, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esta situación? ¿Cómo puedo transformar esta situación? Y cuando ustedes empiezan a hacer las paces con todo lo que les sucede y no ponen tanta resistencia a lo que el universo les está brindando, empiezan también a transformar todas las emociones negativas dentro de aprendizajes, y no es negar todo y no es decir, ay no, todo está perfecto, el mundo es perfecto, sino que es un tema de yo tengo las herramientas para enfrentar todo lo que la vida me quiera dar. Vamos a continuar con otra plantilla para 10 años. Es importante que cada cierto tiempo nos preguntemos realmente qué queremos hacer con nuestra vida. O sea, obviamente no todos los días levantarse y decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Solo voy a soñar, sino que tener por lo menos establecido cuál es el tipo de vida que nos soñamos para también empezar a acercarnos a través de estrategias, esos sueños, porque no podemos dejar que la vida simplemente nos pase, sino que tenemos que ser los protagonistas de nuestra vida y ser bastante activos. Entonces me gusta mucho porque aquí tenemos cuestiones como ¿qué quieres aprender? Entonces no sé, ustedes se sientan una tarde, un domingo así súper chévere, se van a un cafecito
y se sientan, bueno, ¿yo qué quiero aprender en los próximos 10 años? Quiero aprender 5 lenguas y entonces tal. No, o sea, tienen que ser cosas como que ustedes vean posibles, sean realistas también con los sueños que tienen, y esto aplica para todo en la vida. De hecho, en muchas cosas de las metas que les he puesto, de cómo lograr, pues de cómo alcanzar esos objetivos, es importante que ustedes también dentro de sus sueños los hagan realistas. Es chévere ser visionario, tener grandes sueños, pero a veces cuando las personas son tan visionarias, dicen, quiero crear la empresa más grande del mundo, chévere, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto va a facturar? ¿Cuántos empleados va a tener? ¿De qué va a ser? ¿Qué quieres probar? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres crear? Por ejemplo, hasta de qué quieres superar. Eso es súper chévere porque en ese momento hay muchas cosas que puedes tener dentro de tu corazón que no te están permitiendo llegar al siguiente nivel. Muchas creencias limitantes, relaciones que te están haciendo daño, incluso un trabajo que te está drenando demasiado. Entonces, si quieres superar algo puntual, es bueno tener esa conciencia de, ok, ¿qué quiero superar? Para después decirte a ti mismo cómo lo voy a superar. Otra aprendida que me encanta, no para hacerla todos los días, sino de vez en cuando, es la de diseñando tu vida. Algunas preguntas. ¿Cómo sería mi vida en los próximos 5 años si sigo el mismo camino que llevo ahora? Esto es súper poderoso porque muchas veces posponemos, postergamos, procrastinamos nuestros sueños, los ponemos en pausa porque decimos, en algún momento lo haré. Pero ese momento muchas veces no llega y muchas veces nos levantamos dentro de 5 años en el mismo trabajo, con la misma pareja, con las mismas amigas, y con mil cosas que nos incomodan muchísimo de nuestra vida actual. Entonces, cuando nos preguntamos esto, vemos si realmente nos estamos acercando por el camino correcto o si estamos simplemente dejando de lado lo que realmente queremos. ¿Cómo sería mi vida durante los próximos 5 años si no pudiera hacer lo que estoy haciendo y si tuviera que elegir algo distinto? Esa pregunta me parece súper valiosa porque muchas veces nos identificamos demasiado como emprendedores con lo que somos dentro de nuestra empresa, con el, como el fundador. Yo mucho tiempo de mi vida yo era pronoia, o sea, pronoia era toda mi vida. Yo no salía, yo no pensaba en nada además de pronoia y era un tema demasiado desde el ego, porque yo decía, ok, es que si pronoia es exitoso es porque yo soy exitosa, pero ¿dónde quedaban todas las otras áreas de mi vida? ¿Dónde quedaban mis amigas, mis hobbies, mis bailes, mi familia? O sea, ¿dónde quedaba eso? Entonces, este año empecé con un mentor y literalmente el mentor, si no existiera Pronoia, ¿tú qué estarías haciendo? Y yo literal le dije, ¿cómo así? Es que Pronoia tiene que existir. Y él me dijo como, no, 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 o sea, si no existiera, ¿tú qué harías? O sea, tú no eres tu empresa, tú no eres tu marca, tú eres una persona antes de y vas a ser una persona después de, pero ¿qué estarías haciendo? Y yo me empecé a cuestionar mil cosas y yo era como, pero ¿cómo así? Tú no en teoría me vas a ayudar como a ser más exitosa, a hacer más dinero, ¿eh? Y literal, y a cuestionarme sobre qué me hacía feliz afuera de mi trabajo. Y me di cuenta que no muchas cosas me hacían feliz porque nunca me daba el tiempo de ser feliz. Cambió demasiado mi manera de ver la vida. Y ahora hago muchos hobbies. Gracias a eso también le puse toda la intención a este canal y yo dije, no, o sea, a mí esto me puede hacer muy feliz porque quiero que la gente también tenga una vida más plena. O sea, no quiero que sean solo el emprendedor y ya, que se siente súper quemado, que un día se levanta y ya no puede más con su vida. Entonces yo dije, no, o sea, yo tengo que ser feliz para también poder ser mi mejor versión para mis clientes y para el resto de las personas. Y por último esta, ¿cómo sería mi vida durante los próximos 5 años si el dinero no fuera un problema y pudiera hacer lo que quisiera? Cuando uno se pregunta eso, porque uno dice muchas veces, es que yo amo trabajar, y yo amo trabajar, obviamente amo trabajar, pero si yo me levanto el día de mañana, no sé, con 100 millones de dólares en mi cuenta, yo tendría la misma rutina que tengo hoy en día. Posiblemente no. Lo más seguro es que yo me dedicaría mucho más al baile, a la bachata, pues tendría una vida un poco distinta, agradeciendo completamente la vida que tengo ahora y siendo la persona más feliz del mundo, pero contrataría más servicios, por ejemplo, para que me ayuden a que este canal crezca, un editor, diferentes cuestiones que ustedes también les empiezan a entender hacia dónde se quieren dirigir, porque cuando ustedes dicen, bueno, si el dinero no fuera un problema, yo estaría haciendo esto, sí o no, y ustedes se preguntan eso, ustedes dicen, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué esfuerzos tengo que hacer yo para empezar a sistematizar más mi empresa, para tener más tiempo libre, para pasar más tiempo con mi familia? El tipo de vida que ustedes están viviendo no es el único tipo de vida que se puede vivir. Hay muchos otros. Y también es importante que uno diga, bueno, y es que ¿cuánto necesito para eso? ¿Cuánto dinero necesito para llevar esa vida
ideal y esa vida que quiero vivir. Y muchas veces nos damos cuenta que es mucho menos del que pensábamos. O sea, los momentos más felices, el último momento que te hizo más feliz en tu vida, seguramente no es el día que fui al restaurante más caro del mundo, sino el día que pasé toda la tarde con mi familia y no vi el celular. El día que salí con mis amigos a, no sé, a la naturaleza, a dónde se quieren dirigir y a dónde quieren poner sus esfuerzos para también tener esa vida. Ya habiendo creado todas estas plantillas y después de esta super carreta que les di, pero es porque les quería explicar súper en detalle cómo hacer el journal, cómo hacer diferentes plantillas, vamos a ver diferentes vistas. Podemos ver ahora una vista de tablero del journal con el fin de que nos vayan también apareciendo las emociones, alegría, tristeza, bueno, y todo esto. Aquí las podemos mostrar en el grupo. Entonces digamos que ustedes quieren una nueva entrada, tienen un nuevo ítem y ustedes quieren una plantilla puntual y la plantilla va a ser situaciones difíciles. Así ustedes simplemente abren la plantilla, les aparece el tema de situaciones difíciles y ya ustedes se riegan a escribir. Y aquí le ponen la emoción, entonces la emoción de hoy es demasiado miedo. Y aquí les aparece en situaciones difíciles el miedo. Y ya por último, si lo quieren hacer por un tema de energía, entonces aquí podemos tener otra. Puede ser incluso, no sé, una vista de tabla. Vinculan la tabla, siempre es importante que la vinculen porque si no, no les aparece. Y aquí le podemos cambiar el diseño, lo pueden hacer como un tablero, que sería la misma de arriba, o lo podemos hacer como una lista. Entonces digamos que la queremos ver como una lista, pero queremos que la lista esté por el tema de energía. Aquí lo agrupamos y ya nos queda agrupado por energía. Todas las cosas que tengamos por energía nos van a aparecer acá. Todas las que tengamos en alta y en media, así nos van a aparecer. Y bueno, este sería el journal. Recuerden que esto se los voy a dejar, pues ustedes lo pueden hacer, pero también se los voy a dejar en la plantilla aquí en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Realmente quería hacer un video de algo un poco distinto, pero que les puede servir muchísimo en su día a día. Entonces déjenme saber en los comentarios si les gustó este video, si les gustaría que ahondara un poco más al respecto, aunque siento que cubrí lo mayor posible. Pero como les digo, es una herramienta súper poderosa que nos va a también permitir ser nuestra versión más elevada, que yo les he hablado muchas veces de eso, pero cuando nos conectamos con esa intuición interna y con ese llamado interno y nuestro propósito, también podemos ser la mejor versión para nosotros y para los demás. Nos vemos la próxima semana.